llevando, solo a Él demos gloria. Salmo 100, versículo 5. Damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos van a ver a través de este medio de Facebook, por Fe y Poder Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida. Dios me los bendice a todos y cada uno de ustedes. Cristo les ama. Así como los que nos van a ver de manera diferida por este medio de YouTube, también en la página que se llama Fe y Poder Guadalajara. Y todos los que estamos aquí presentes sean bienvenidos. Muy bien, continuamos con un tema muy importante. Creemos que el Espíritu Santo está creando precedentes en Jalisco respecto a la manifestación de la revelación de la palabra. Si hay alguien con inquietud, con una inquietud de conocer algo, el Espíritu Santo nos los va a mostrar a través de la palabra. Por eso estamos viendo este tema que se llama Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue un castigo divino o una intervención satánica? Vamos al Salmo 100, versículo 5, que nos dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas, porque eres un Dios de pacto que siempre cumple cada promesa en nuestras vidas. Padre, gracias por la unción en manifestación, gracias por el favor diario, por tu gracia que está sobre nuestras vidas, Señor. En esta mañana desatamos el espíritu de revelación, de sabiduría. Declaramos que las cosas ocultas en el nombre de Jesús nos son reveladas por el Espíritu Santo, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra. Derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento del Señor Jesús y de su palabra. En el nombre de Jesús, creemos que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y tenemos la sabiduría de Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 3, la sabiduría de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te honramos a ti, Padre, te honramos a ti, porque toda la gloria es para ti, porque tú eres el que nos muestra todas las cosas, Señor. Te damos ese honor, esa honra, Señor, creyendo que tú eres el que usas, Señor, nuestros espíritus. Tú usas, Señor, todo nuestro ser para que esta palabra fluya a través de nosotros en el nombre de Jesús y pueda traer una manifestación de fe para mover montañas en esta tierra en el nombre de Jesús. Creemos que podemos mover montañas a través de la fe. Te damos gracias, Padre, porque nuestra vida ya no será igual a partir de este momento. Creceremos en fe, y esa fe, Señor, en el nombre de Jesús, que viene por el oír tu palabra incorruptible, Señor, esa semilla que es sembrada en nuestros corazones. Declaramos en el nombre de Jesús que fluimos con tu palabra, fluimos, Señor, a través de tu palabra, y esa palabra es la que nos llenará de la fe para vivir una vida de éxito y de abundancia, como tú lo prometiste en Juan 10:10. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la revelación que nos da el Espíritu Santo por todas las generaciones? Que Dios es bueno por todas las generaciones, por siempre Dios será bueno. ¿Estamos entendiendo eso? Y cuando habla de Dios bueno, siempre la palabra se refiere a que es un Dios 100% bueno. No hay un mínimo de tinieblas en él. 1 Juan 1 del 5, creo, por ahí 1:5 dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. No hay una sombra de variación, dice Santiago 1:17. Ninguna tiniebla hay en nuestro Padre Celestial, ninguna tiniebla hay en Jesús. Así es que estamos demostrándolo bíblicamente. Rápido, vamos a Lucas capítulo 17, versículo 28. Jesucristo habló de este tema, Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió con estas ciudades que fueron destruidas? Regularmente se le echa la culpa a Dios de estas ciudades que fueron destruidas por Dios, pero entendimos que fue un meteorito, ¿verdad?, el que cayó en ese lugar. El detalle es que un meteorito, a fin de cuentas, es de la misma corrupción que hay en algunos lugares en el segundo cielo, algunos lugares que están corrompidos.
que necesitan que se ajusten esos lugares a la palabra de Dios, a los hijos de Dios en manifestación, porque la creación gime a uno esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí sabía? La creación que se refiere a esos terremotos que está viendo, ese problema que la tierra está temblando, todo eso espera la manifestación de ustedes, de nosotros. Es decir, que nosotros hablemos la palabra para que se ajuste eso a la palabra. Aunque el Señor Jesús dijo que iban a venir terremotos, ¿cuántos saben que dijo que iban a venir terremotos? Pero no dijo que sus hijos iban a quedar en los terremotos. Eso es algo muy importante, ¿eh? Y nosotros tenemos la autoridad para reprender un terremoto en la zona donde vivamos. Si les cayó a nuestros hermanos chilangos, bueno, es que ellos a lo mejor nunca hablaron la palabra sobre lo... ¿Cuántos saben que Jesús habló la palabra sobre la tempestad? ¿Por qué nosotros no debemos de hablar? Lucas capítulo 17, versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿A qué se refería Jesús? Al caso de Sodoma, ¿sí o no? A la historia de Sodoma. ¿Qué pasó? Comían, tragaban y ¿qué más? Compraban, vendían, plantaban, edificaban, así como lo ve muy común usted el día de hoy. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, simple y sencillamente dijo el Señor Jesús, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿Qué fue lo que destruyó? El fuego y el azufre, ¿verdad? Pero nunca le echó la culpa a su padre, ni dijo mi padre, ni dijo esta obra es de mi padre, ni dijo que su padre había enviado el fuego y el azufre. Con esa sola frase deberíamos de estar contentos, decir que Jesús no le echó la culpa a su padre, que es nuestro padre. Pero ¿por qué tener que ir a Génesis 18 y 19? Porque tenemos que escudriñar cada versículo y ver por qué sucedió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que vimos la última vez que vimos la historia de Sodoma? Vimos qué significaba la ira de Dios, ¿recuerdan? Vimos también qué significaba que Dios les daba la espalda. ¿Recuerdan lo que vimos? Que en Génesis 19:25, Génesis 19:25 hay una palabra que se traduce como destruir, que es una palabra hebrea, japak, pero que en otros lugares se tradujo como dar la espalda o voltearse de lado o girar inclusive. Génesis capítulo 19, versículo 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esa palabra destruir es japak y significa que dar la espalda, ¿recuerdan? En Josué capítulo 7 versículo 8 ahí viene dar la espalda, y es la misma palabra que se tradujo como destruir en Génesis 19:25, que es la palabra japak y que se traduce también como destruir, pero también se traduce como dar la espalda. ¿Estamos de acuerdo? O voltearse, ¿sí recuerdan? Y vimos cómo Dios en algunos pasajes de la Biblia, Él volteó su rostro para no ver. ¿Recuerdan? Isaías 54, ¿sí lo recuerdan? Él volteó su rostro para no ver lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué Dios tuvo que descender con Abraham para encontrar a un ¿qué? Intercesor, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que pudo haber ido directamente a Sodoma y destruirlos? Pudo hacerlo, pero ¿por qué tuvo que descender con Abraham? Porque usted ve la intercesión de Abraham. Vamos a ver solamente, bueno, ya no vamos a ir para allá, pero en Génesis 18, en los últimos versículos, cuando Dios le dice, destruirás al justo juntamente con el impío. Si te encontraras 50 justos, destruirás por 50 toda esa ciudad. Y esa palabra destruir, la Septuaginta nos lo traduce como perder, o desperdiciar, inclusive es una palabra hebrea también que se traduce como perder. Es decir, Dios decía, o Abraham le preguntaba, ¿perderás por 50 justos? ¿Perderás juntamente con los impíos a toda la ciudad? ¿O perderás? Porque hablaba de perder, ¿sí recuerdan o no recuerdan? Entonces no mencionaba la palabra destruir. ¿Cuál traducción? La versión Septuaginta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa esconder el rostro? Vamos a Deuteronomio 32. Espero terminar el día de hoy. Estamos viendo el tema que se llama Sodoma y Gomorra, castigo divino o intervención satánica, dentro de una serie que se llama, o miniserie que se llama
que si Dios es el autor del castigo, ¿qué significa el castigo? La palabra castigo dentro de la Biblia, hay dos tipos de castigo, ¿recuerdan? Muy bien, vamos a Deuteronomio capítulo 32. Ya lo tiene, el 32, vamos a ver el versículo, vamos a leer el versículo 1 para ver un poquito más o menos de lo que se trata. Es Deuteronomio capítulo 32. ¿Listo? Versículo 1 en adelante. Escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. ¿De qué está hablando? De enseñanza, de instrucción, ¿ok? Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. ¿Cuántos saben que está hablando que no hay ni una maldad en Dios? ¿Qué significa que no hay ninguna iniquidad en Dios? Que él no puede matar, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Que él no puede destruir, ¿sí? Ninguna iniquidad, es decir, ningún pecado hay en Dios. Dios no puede pecar, porque es contra su naturaleza. Si Dios dijo en Éxodo, no matarás. ¿Cuántos saben que dijo en Éxodo 20, Éxodo 15, 20, no? No matarás. Entonces Dios, si Él destruye y mata a los de Sodoma, significa que viola su propio mandamiento. Y sería como cualquier otra persona que viene y predica del frente, pero sus actos no están de acuerdo a lo que predica. Como X predicadores que luego dicen, hermanos, Dios es su sanador, reciban sanidad. Pero el que menos cree en sanidad es el predicador, ¿me entiende? El que menos cree en milagros es el predicador. ¿Sí? Entonces, o el predicador que dice, hermanos, pórtense bien, no pequen. Y el predicador es el primero que está dando el mal ejemplo. Hay muchos casos así, ¿sabía? Está como si pensáramos, Dios es igual. Dios nos dice, no maten, pero Él sí mató a los de Sodoma. Dios mío, pues ¿qué Dios tenemos? Pero eso ni siquiera lo han razonado, menos se les ha revelado a muchas personas que en iglesias cristianas están diciendo que Dios envió los terremotos que pasaron. ¿Sí? Muy bien. Deuteronomio 32 nos quedamos en el versículo 4, Dios de verdad sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, ¿no? Que dice, la corrupción no es suya y de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Ya ahí está siendo responsable al ser humano. ¿Cuántos saben? Está diciendo, Dios es bueno, pero alguien que es malo es el ser humano, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. ¿Cuántos saben que nos está diciendo que hagamos una remembranza de lo que sucedió hace muchos años, ¿sí o no? ¿Sí? Luego dice, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Luego vamos a leer 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Cuántos saben que Dios nos está diciendo
que nos enseña, que nos cuida, que nos ayuda, pero sobre todo que nos instruye a través de su palabra, ¿sí? Y se refiere a Israel, ¿me entiende? Pero también es aplicable para algunas cosas de esas, para el nuevo pacto, ¿ok? Versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esto está hablando de protección divina, protección de Dios. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Versículo 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. ¿Cuántos saben que está hablando de provisión y de alimentar a sus hijos, sí? Mantequilla de vacas y leche, ay qué rico, con unas tortillas y unas de esas cuajadas, o cómo le llaman esas cosas de natas, ¿no? Muy bien, mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Inclusive está hablando de alimentación, de provisión. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa, dice el 15. 16. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Cuántos saben que está hablando de un Dios bueno, de un Dios que no hace cosas malas? Pero está diciendo, el ser humano hizo cosas malas. Yo le di alimento, yo lo saqué a esa tierra que fluye leche y miel, le di lo mejor, la abundancia se la di, pero sin embargo, dice, abandonó al Dios que lo hizo, dice el versículo 15. Abandonó al Dios que lo hizo, ¿sí? Y menospreció la roca de su salvación. Eso fue lo que el ser humano hizo, por eso dice, en Dios no hay iniquidad. ¿Recuerdan que lo leímos ahorita? Pero el ser humano sí es malo, dice, pero en Dios no hay iniquidad, no hay maldad en Dios. Pero sin embargo dice, yo te proveí todas las cosas, te di todas las cosas, pero sin embargo se olvidaron de Dios, ¿ok? 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos. ¿Qué pasó? Aparte se fueron a creer, a adorar a otros dioses, ¿sí? Dice, le provocaron a ira con abominaciones. ¿Qué dice? Que provocaron a Dios ¿a qué? Al enojo de Dios, ¿sí? Pero aquí vamos a ver cuál es el enojo de Dios, ¿sí? Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Está hablando de que le dieron la espalda a Dios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y luego se preguntan, ¿por qué el temblor en el DF? Personas que nos van a ver por internet, ¿por qué el temblor? Porque ustedes empezaron a adorar a otros dioses. Empezaron a adorar a la niña blanca que se llama la muerte. Empezaron a adorar a la guadalupana, que es una creación de Dios, en lugar de adorar al Dios Altísimo. Las mandas que estaban haciendo el 12 de octubre a la Virgen de Zapopan, y con todo respeto a nuestros hermanos y amigos católicos, con todo el respeto, iban, y sabe usted que iban sangrando ya, derramando sangre para entregársela a suponiendo que fuera la Virgen María, suponiendo que no es, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la Virgen de Zapopan no es la Virgen María? Nosotros conocemos a la Virgen María, a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a la madre carnal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Y sabía que había muchos danzando, enseñando hasta las nalgas ahí? ¿Sí los ha visto los danzantes o no? Pero cuando se convierten a Cristo ya no quieren ni siquiera arrodillarse para adorar a Dios porque les da vergüenza, pero allá se andaban enseñando hasta las nalgas. Para nuestros amigos de Colombia, Argentina son las traseras. ¿Sí me entiende? ¿A poco no andan así? Pero muchos se fueron de rodillas. Y en esa que iban caminando de rodillas, ¿saben que iban derramando sangre ellos? Iban sacrificando sus rodillas para darle culto a una creación, suponiendo que fuera la Virgen María, que no lo es. Suponiendo. Pero a una virgen
Pero ¿por qué no le rinden ese culto a Dios? ¿Por qué se lo rinden a una virgen? ¿Por qué no a Jesucristo? Y luego se preguntan, los terremotos vienen de Dios. ¿O por qué vino este terremoto, Señor? ¿Por qué murió mi familia en el terremoto? Bueno, porque tú fuiste a alguien muy brutus, que adorabas a un Dios que no era el Dios Altísimo. Sacrificaste a los demonios. ¿Qué sacrificaste? Tus rodillas, y tu sangre fue derramada por un espíritu que no era el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso vienen los terremotos. Por eso murió tu familia en el terremoto del DF. Entonces no le echen la culpa que Dios se los llevó. Ellos estaban adorando a los demonios. ¿Sí o no? Muy bien, continuamos con el tema y nos volvemos otra vez a acomodar y ajustar. Entonces, dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Qué significa? Que Abraham, Isaac y Jacob nunca adoraron a la Virgen, a la reina del cielo. ¿Alguien me puede buscar Isaías 45, por ahí donde viene que, creo el 44, 43, que hicieron tortas y no sé qué a la reina del cielo, y que era un dios inmundo de los babilónicos? Hace Jeremías 40 y tantos, ¿no? Alguien me lo puede buscar, ahorita lo vamos a leer para que nuestros amigos de internet puedan ver, ¿ok? A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado del Dios creador. Fíjense, se olvidaron del Dios creador, ¿ok? Y entonces Jehová lo vio toda esa circunstancia, ¿sí? A ver, volteen para acá. ¿Sí? Que Dios vio esa circunstancia, que se olvidaron de él, ¿ok? Y se encendió la ira de Dios por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuántos saben que Dios se enojó? La pregunta es, como resultado de que Dios se enoja, ¿qué es lo que sucede? Destruye, Dios los mata, ¿qué hace Dios? ¿Los enferma, qué hace? Aquí viene la respuesta. ¿Qué pasa con lo que hace Dios en su ira? Se encendió la ira de Jehová por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Entonces dijo, ¿qué es lo que dijo? ¿Los voy a matar? No. ¿Los voy a destruir? No. ¿Los voy a enfermar? ¿Les voy a matar un hijo? Aquí dice, ¿qué pasó? Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Escondió su rostro y solamente él va a ver cuál es el fin de esas personas que se olvidaron de él. Si alguien cosechó una destrucción, es porque se le olvidó del Dios Altísimo y él solamente volteó el rostro y pudo saber el fin de lo de Sodoma, porque lo de Sodoma, a pesar de que era la 10ª descendencia de Noé, se olvidaron del Dios Altísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esconde su rostro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y solamente él iba a ver el fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios esconde nada más el rostro cada vez que se enoja. No destruye, no mata, no enferma, solamente esconde el rostro. Vamos a otro texto bíblico, por favor, es Deuteronomio capítulo 32, versículo 32. Ahí mismo. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Bueno, estamos de acuerdo que se refiere, estamos hablando en el mismo capítulo 32, ¿verdad? De que se olvidaron de Dios, ¿sí o no? Y dijo que él iba a esconder su rostro, pero si llegamos al versículo 32, ¿qué es lo que dice? Porque de la vid de Sodoma está la vid de ellos, se refiere a la misma situación, a la misma historia, a la misma circunstancia, ¿ok? Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, es decir, lo mismo que pasó con Sodoma es lo mismo que sucedió en la época de Israel, que estaba hablando que escondieron su rostro, que el Señor escondió su rostro, porque ellos decidieron adorar a otros dioses. ¿Estamos de acuerdo?
Y luego dice, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros, ¿sí? Luego dice, mía es la venganza y la retribución. Fíjense, mía es la venganza y la retribución. Y muchos se preguntarán, ¿cuál es la venganza de Dios? Recuerda que ya lo vimos en uno de los temas de, no sé si fue Hebreos 12, ¿no? Cuando dice, mía es la venganza. ¿Recuerda que ya analizamos Hebreos 12? Cuando dice, mía es la venganza, pues de aquí toman el texto bíblico. Mía es la venganza. ¿Qué pasa cuando Dios se venga? Porque, ¿qué pasa cuando Dios se venga? Por si, ¿cuál es la venganza de Dios? Aquí dice, mía es la venganza y la retribución. ¿Cuál es la venganza y la retribución? Que él iba a esconder su rostro y luego dice, ¿qué? A su tiempo, su pie resbalará. ¿Cuál pie? El de los que se han olvidado de Dios, ¿sí? No dice que Dios los iba a destruir, solamente es que el pie de ellos iba a resbalar. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, esa es la venganza de Dios, que voltea su rostro, deja al ser humano que coseche lo que ha sembrado. Es sencillo. Hemos dado bastante texto bíblico para entender esto, ¿sí me entienden? De que no es Dios el que destruyó Sodoma. ¿Qué pasó con lo de Sodoma? Dios volteó el rostro y ellos resbalaron. Trajeron su propia ruina. ¿Recuerdan que ya lo vimos? Y eso viene en Isaías capítulo 3. Rápido, Isaías 3, versículo. Isaías capítulo 3, versículo. Vamos a leer el 8 y el 9, rápido. Solamente un recordatorio. ¿Qué lo tiene? ¿Qué dice ahí? Dice, Isaías capítulo 3, vamos a leer el versículo 9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos. ¿Ya? La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. ¿De quién está hablando? De Jerusalén, pero también está hablando de lo que sucedió con Sodoma. ¿Qué hacía Sodoma? Publicaba su pecado, no lo disimulan, hay del alma de ellos porque amontonan mal para sí. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Amontonaron mal para sí, pero no dice que Dios los destruyó. El mal vino sobre ellos porque ellos lo amontonaron. Es decir, era continuamente el pecado que ellos atrayeron a sí mismos, el mal. ¿Sí me entienden? ¿O no? ¿Y está hablando de Sodoma, sí o no? Muy bien, vamos rápido a otro texto bíblico. Ezequiel capítulo 16. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Aparte de lo que ya hemos platicado, la mayoría dice que eran porque eran gays, ¿no? Nuestros hermanos de Sodoma. Pero también la Biblia en Ezequiel capítulo 16 nos señala, Ezequiel 16:46, por favor. La idea es terminar hoy. Ezequiel 16:46, ¿qué dice? Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. ¿Qué palabra profética estaba hablando Ezequiel? Para la época de Ezequiel, Sodoma ya no existía. ¿Cuántos saben que ya no existía? Ezequiel no fue un profeta que vivió en la época de Sodoma. ¿Quiénes eran nada más los que estaban? Era Lot, Abraham. No estaba Ezequiel. Lo cual quiere decir que Dios estaba hablando una palabra de ciencia a través del profeta Ezequiel. Del pasado, y estaba trayendo como un recordatorio para las ciudades actuales en esa época, ¿sí? Muy bien. Y tu hermana menor, es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Y obviamente está haciendo una remembranza de lo que es Sodoma.
o de lo que fue Sodoma, o quiénes eran los habitantes de Sodoma, o qué hacían los habitantes de Sodoma. ¿Sí? 47 dice: ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Aquí viene el pecado de Sodoma, principalmente el pecado de Sodoma, ¿ok? Y no negamos que también en ellos había una corrupción carnal, ¿sí me explico? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Sí entiende eso, ¿verdad? Muy bien. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú. El 49 dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la primera maldad? Soberbia. ¿Qué le recuerda la soberbia? ¿Qué le recuerda a usted la soberbia? ¿Le recuerda a Satanás? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Se quiso ser igual a Dios, ¿sí? Sentarse en el trono de Dios, inclusive derribar a Dios y ser él el exaltado. Cuando alguien dice que quiso ser Satanás igual a Dios, significa que la exaltación la quería para él. ¿Sí me entiende? Pero ese espíritu satánico no nada más estuvo en aquella época, mi hermano, está en la actualidad. Hay muchos predicadores que ellos quieren ser los principales vistos en los lugares donde van a predicar, ¿sabe usted? Ellos quieren ser y no Jesucristo. Hay muchos predicadores así, sí me entiende, con soberbia, es decir, diciendo yo soy el ungido aquí, y no permiten que darle la exaltación a Jesucristo, ¿ok? Bueno, versículo 50, se llenaron de soberbia. Ahí está uno de los pecados principales de Sodoma, ¿sí? Principales. Y no negamos que también haya sido el homosexualismo, ¿no? Pero el homosexualismo fue una consecuencia, ¿sí? E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria, dice el versículo 50, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Entonces, ¿cuál fue el principal pecado de Sodoma? La soberbia, ¿sí? Y la soberbia significa darle la gloria al ser humano y no a Dios. Esa es la soberbia. Eso significa soberbia. Darle el primer lugar al ser humano en lugar del primer lugar sea Dios, ¿ok? Vamos a leer otro texto bíblico rápido. Vamos a regresar un poquito a Génesis capítulo 6. Vamos rápido a Génesis capítulo 6. ¿Quiénes eran los de Sodoma? Rapidito, ya lo habíamos visto. Génesis capítulo 6. ¿Cuántos saben que Canaán era hijo de Cam? Génesis capítulo 10, es el 10, versículo 6. Los hijos de Cam, ¿quiénes fueron? Cus, Mizraim, Fud y Canaán, ¿sí? ¿Cuántos saben que Canaán era hijo de Cam? Y Cam era hijo de Noé, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hizo Cam? Fue el primer hombre que le gustaron los hombres, ¿sí o no? Porque vio la desnudez de su padre. Significa que lo deseó, y eso significa ver la desnudez. Lo deseó a su padre. ¿Qué trajo como consecuencia de la maldición generacional? Vino la maldición que lanzó Noé sobre su hijo, ¿verdad? Iba a representar a sus generaciones. Luego, más adelante, en el versículo 19, vemos que las ciudades de Sodoma eran descendientes de Cam, y fue el territorio de los cananeos, es decir,
de los descendientes de Canaán, nieto de Noé. Versículo 19 ya. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de ¿qué? De Sodoma y Gomorra, ¿ok? Es decir, que los de Sodoma y Gomorra eran descendientes de descendientes de Noé, y eran contemporáneos de Abraham, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Abraham venía de la descendencia de Sem? ¿Sí? Pero también Cam procreó su propia descendencia, es decir, Canaán, y los descendientes de Canaán eran los habitantes de Sodoma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a Isaías capítulo 1. ¿Qué hacían estos tremendos hombres de Sodoma y de Gomorra? ¿Cuántos saben que fueron 4 ciudades? No nada más era Sodoma, ¿sí? Las que fueron destruidas fueron 4 ciudades, no nada más era Sodoma y Gomorra, ¿ok? Pero aquí vamos a leer qué nos dice el profeta Isaías con una palabra de ciencia respecto a lo que sucedió en Sodoma. Isaías capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10. Príncipes de Sodoma. Estamos de acuerdo que está hablando de Sodoma, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que el príncipe de Sodoma, cuántos saben que Abraham le predicó al príncipe de Sodoma? ¿Cuántos saben que le predicó en Génesis 14 al rey de Sodoma, al príncipe de Sodoma? Le predicó a Abraham del Dios Altísimo. ¿Sí recuerdan que le dijo? Cuando el príncipe de Sodoma le dijo, ten todos los bienes y dame solamente los hombres, ¿sí o no? Dijo el príncipe de Sodoma. ¿Y qué le dijo Abraham? Alzaré mi mano al Dios Altísimo, que ninguna correa de tus zapatos tomaré de eso que me quieres dar. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que oyó del Dios Altísimo el príncipe de Sodoma, sí o no? Pero ¿cuántos saben que eran descendientes de Cam? A la 10ª generación, ¿sí? ¿Sí o no? Ok, Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarse delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Sabía que Sodoma y Gomorra creía que en sus fiestas, y sabe qué hacían las fiestas? Ellos todavía querían tributar al Dios Altísimo. Querían rendir culto y le tributaban al Dios Altísimo llevando sacrificios, porque eran descendientes de Cam, hijo de Noé. Hasta la 10ª generación, Abraham, inclusive Abraham, también descendía de Sem. Pero usted encontrará a Abraham con una actitud de hacer sacrificios también, ¿sí o no? ¿Recuerdan cuando llevó a Isaac en Génesis 22 al monte Moriah o Moriah? ¿Sí lo recuerdan o no? Eso significa que estaban acostumbrados a hacer sacrificios. La diferencia era cuál era el corazón de Abraham para sacrificar un corderito a nuestro Dios, y cuál era el corazón de los cananeos o los sodomitas, cuál era el corazón para realizar esas fiestas solemnes al Dios Altísimo. ¿Por qué a Dios no le agradaban los sacrificios de Sodoma y por qué sí le agradaban los sacrificios de Abraham? Abraham y Isaac estaban acostumbrados a hacer sacrificios a Dios.
¿Cuál era el corazón con lo que hacían en primer lugar? Y segundo, ¿qué era lo que hacían? ¿Sabía usted que los de Sodoma sacrificaban corderitos? Pero también hacían sus orgías en las fiestas solemnes. Festejaban sus corderitos a Dios y luego hacían sus orgías. Lo cual representa en el nuevo pacto lo mismo. Hay muchas personas que se acercan a Dios de una manera equivocada. Creen que le rinden culto a Dios, pero no saben que están desviados. Caso concreto, en Estados Unidos, en la época de los hippies, no sé si fue en los 60s, había un hombre que según ellos los llevaba a otra dimensión con Dios. Era alguien que los hacían yoga, meditación y todo ello. Y a la hora que hacía este hombre, engañó, no recuerdo cómo se llama esa secta ahí en Estados Unidos, así como parecido a lo de David Koresh, ¿lo recuerdan? Más o menos era en esa época. ¿Recuerdan lo de David Koresh, alguno de ustedes? En Waco, Texas, donde era una secta donde leían la Biblia, adoraban a Dios, pero ¿qué hacía David Koresh? Incorrectamente tenía incesto, violaba mujeres y hacía un relajo. Y ¿sabe qué? Agarraba la Biblia y predicaba la Biblia. Es igual que ellos, parecido a ese tipo de personas. ¿Qué hizo este hombre que los llevaba a la meditación, a la yoga? Según los llevaba a Dios. Inclusive imponía manos sobre ellos y sabía que muchos caían así, como bajo el poder del Espíritu Santo, pero no el Espíritu Santo. Sabía que eso mismo hacía un hombre budista de Estados Unidos. ¿Y qué hacía? A todos los hombres que había en esa secta los violó. ¿De qué servía que adoraran a Dios? O David Koresh, ¿de qué servía que adoraba a Dios y predicaba la Biblia? Si todo lo que hacía no era una abominación para Dios porque no era agradable a Dios. Bueno, ahora trasladémonos a Sodoma y Gomorra. David Koresh agarraba la Biblia, recuerden, predicaba a Jesucristo, recuerden. Volviendo a Sodoma y Gomorra, le ofrecían sacrificios a Dios. ¿Qué era lo que reveló el profeta Isaías, o Dios le reveló al profeta Isaías? Que no eran agradables a Dios. Porque esas fiestas solemnes, a pesar de que los sacrificios eran a Dios, al momento de hacer lo que hacían, prácticamente los sacrificaban a ídolos paganos, a los demonios. ¿Sí me entiende? Prácticamente a los demonios. Entonces, mire, dice Isaías capítulo 1, versículo 15: cuando extienden vuestras manos, vamos a leer el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15, cuando extiendan vuestras manos, o extendáis vuestras manos, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa extender las manos? Hacer esto, mire. ¿A quién? Extender las manos a Dios, ¿sí? Y dentro de ellos hay muchas personas que extienden las manos a Dios, pero realmente no están dentro de lo que le agrada a Dios, por lo que les expliqué ahorita, ¿ok? Los ejemplos. Luego dice, versículo 15, cuando extiendan vuestras manos, ¿qué va a pasar? Iba a esconder de ellos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y no nada más hacían eso, sino también mataban personas. ¿A quién quisieron matar? ¿Recuerdan que llegaron y quisieron matar a los ángeles? Agarrarlos y hacerles algo. También era la idea matarlos. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Cuántos saben que si Dios mostró por el profeta Isaías, donde les dice dejen de hacer lo malo, cuántos saben que significa, o es un simbolismo de que se les predicó a los de Sodoma y de Gomorra de que se arrepintieran? ¿Sabe quién les predicó primero? Lot, el justo Lot. Cuando le dijo, oye, no agarren a estos varones, les doy a mis hijas, pero no los agarren, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Lot, ya conocían ellos al Dios de Lot? ¿Cuántos saben que Abraham le predicó al príncipe de Sodoma? O sea, ya ellos conocían, a pesar de que ellos sacrificaban al Dios Altísimo, pero no conocían al Dios Altísimo. Y aún Abraham hizo que conocieran al Dios Altísimo, pero el rey de Sodoma le interesaban más los hombres que conocer al Dios Altísimo, ¿sí?
Génesis 14, usted lo puede leer. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. 17, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, dice, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjense que les predicó para que se pusieran a cuenta con Dios. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fíjense, le dio la oportunidad de que se arrepintieran. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Fíjense, Dios les iba a quitar todo pecado, y no nada más eso, si ellos se arrepentían, ¿qué cree que iba a pasar? Les iba a informar por los ángeles que salieran de Sodoma, para que en esas ciudades que iba a caer la destrucción, ellos no fueran destruidos. Lo mismo pasa con el terremoto. ¿Cuántos saben que Dios pudo haber sacado a muchos de esos edificios que se derrumbaron? Pero ellos no oyeron la voz del Espíritu Santo. Recuerda el tema que estamos dando los viernes, cómo oír la voz del Espíritu para que usted sea libre también de ese tipo de catástrofes, ¿ok? Versículo 19, si quisieres y oyeres, todavía les dice, comeréis del bien de la tierra. Mire, ahí le está ya hablando de bendición. Si quisieres y oyeres. Si tú quieres y oyes, es decir, puedes cambiar de rumbo, entonces dice, vas a comer del bien de la tierra, significa que vas a ser libre de cualquier catástrofe. Si no quisieres, dice el versículo 20, y fueren rebeldes, ¿qué iba a pasar? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No dice que Dios los destruyó, nada más dice, seréis consumidos a espada. Estamos entendiendo que Sodoma y Gomorra realizaba esos tipos de sacrificios, pero ya no lo realizaba Dios. ¿Qué ejemplo pusimos ahorita con personas que creen que van de rodillas, derramando sangre en sus rodillas, mi hermano? Pero ¿cuántos saben que esos sacrificios no lo están realizando Dios? Y ellos creen que son a Dios, pero no son a Dios. Hasta un monito ponen en medio donde están. ¿Sí sabe a qué me refiero, ah? Hasta me grabé 2, 3 pasos. Pastor, entonces significa que usted ha ido a esas fiestas paganas a verlos. Cuando voy algún domingo a por ahí al centro de Zapopan, me doy cuenta que andan bailando, ¿ok? Y se da uno cuenta de todo ello. Muy bien, entonces vamos a concluir con Génesis 19. Cuando tenga oportunidad, verifique esos textos bíblicos, están buenísimos. Escudriñelos para que compruebe que realmente no fue Dios el que destruyó esas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Tiene que dar la vuelta a toda la tierra a este conocimiento. Génesis 19, versículo 13. Bueno, el 12 vamos a leer. Y dijeron los varones a Lot. ¿Qué varones se refiere? A los 2 ángeles que llegaron con Lot, ¿sí? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más yernos a tus hijas a tus hijos y tus hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Cuántos saben que esa misma información se las iba a dar a todos los de Sodoma? Si usted lee el versículo 2, Lot recibe a los ángeles y les dice, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa a vuestro siervo y se hospeden, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. ¿Cuántos saben que Lot los invitó a su casa cuando llegaron? Pero ¿cuántos saben que los ángeles se negaron a ir a la casa de Lot? ¿Por qué cree que se negaron a ir a la casa de Lot? Porque aquí dice, mire, y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Por qué se iban a quedar en la calle? Porque tenían que informar a toda la ciudad de la destrucción que venía, ¿sí o no? Y luego leemos el versículo 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, tus hijas, tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Es decir, todos los amigos de Lot tuvieron la oportunidad de salir, ¿sí o no?
Pero también los moradores de Sodoma tuvieron la oportunidad de salir. ¿Cuántos saben que tuvieron la oportunidad de salir los moradores de Sodoma? Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahora leamos, es el versículo 13 en la traducción Septuaginta, para que usted lo lea, le quede claro que la palabra destruir no necesariamente se traduce destruir en otras traducciones. ¿Qué pasa si usted hubiera leído la Septuaginta en lugar de la Reina Valera 60? Usted hubiera tenido más luz, más revelación de lo que iban a hacer los ángeles. Génesis capítulo 19 versículo 13. ¿Qué dice? La Reina Valera 60, porque vamos a destruir este lugar. ¿Qué dice la Septuaginta? Pues perdemos este lugar. ¿Vea la gran diferencia? Porque acrecentóse el clamor de ellos delante de Dios y nos ha enviado para perderlos. ¿Se ha dado cuenta? Debemos escudriñar la palabra de Dios. No habla de destruir, solamente habla de perder. ¿Por qué todas las religiones, o muchas religiones, más bien no todas, muchas religiones dicen, es Dios el que destruyó Sodoma? Porque no leyeron la Septuaginta. ¿Cuántos saben que eso se llama negligencia? Es negligencia. Y no me refiero a los cristianos en general, me refiero a los que imparten la palabra, a líderes religiosos, a ministros, pastores, evangelistas, al curita de la esquina. ¿Por qué nunca leyeron esta parte en la Septuaginta? ¿Sabía que la Septuaginta trae los libros deuterocanónicos? ¿Sí sabe usted? Baruch, primera y segunda de Macabeos. Ellos tienen la Septuaginta, ¿eso sabía? Estoy hablando de una religión. Pero ¿por qué no leyeron la Septuaginta? Génesis 19:13, donde Dios dijo, donde los ángeles dijeron, porque vamos a perder a esta generación. Pues perdemos este lugar. Eso es lo que contestaron los ángeles. Nunca hablaban de destrucción, solamente estaban hablando de que se iba a perder ese lugar. ¿Por qué se iba a perder? Porque ya los demás moradores de Sodoma no quisieron oír, al contrario, querían violar a los ángeles. ¿Se entiende? No quisieron oír. Lot les dijo todavía, dejen a estos varones, les doy a mis hijas. No, ¿para qué las mujeres? Tenían una preferencia especial por los hombres. Y no precisamente es amaos los unos a los otros, como dijo Jesús. El texto que utilizan algunos de los movimientos, de ese movimiento donde anda la banderita de colores, ¿sí? El arco iris que utilizan ellos, ¿recuerdan? Ellos utilizan la banderita de colores y dice, Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Pues órale, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Le voy a decir como dijo un predicador chileno. Dice, Dios creó a Adán y Eva. No dijo, voy a crear a Adán, a Eva y a Felipe. ¿Verdad que no dijo? No dijo, voy a crear a Adán, a Eva y a Juanito. ¿Verdad que no dijo así? Voy a crear a Adán, a Eva y a Eduardo. ¿Ya que no dijo así? Entonces Dios no me dijo Adán y Eva. No existe Eduardo, no existe Juanito, no existe nadie más. Entonces estos hombres de Sodoma, el primer pecado fue la soberbia, quererse ser igual a Dios. No respetar a Dios inclusive es parte de la soberbia. Tener en sus fiestas solemnes una adoración supuesta a Dios, pero denigrar esa adoración a Dios y traducirla solamente a una aberración sexual. Génesis 19, el 19:25, sí recuerdan que ya lo leímos, ¿verdad? Génesis 19:24.
Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. La palabra llover no existe en los manuscritos originales, o más antiguos más bien. Solamente en un diccionario interlineal, inclusive interlineal Reina Valera en hebreo, dice: entonces Jehová hizo sobre Sodoma y sobre Gomorra. Es lo único que dice, hizo. No dice hizo llover fuego y azufre. Y si traducimos a lo que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 8, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Si Dios envía fuego y azufre a Sodoma, entonces Jesucristo en Mateo capítulo 8 se contradijo a su Padre. Entonces contradijo a su Padre el Señor Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 23, entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Luego vamos a poner el 24. Ya. Y he aquí que se levantó una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Una tempestad. ¿Qué era una tempestad? Una catástrofe, ¿sí o no? ¿Qué fue el terremoto del DF? Una catástrofe. ¿Qué fue el fuego de Sodoma y de Gomorra? Una catástrofe. ¿Qué fue la tempestad que tumbó la casa de los hijos de Job? Una catástrofe. Vino un viento recio y tumbó la casa donde estaban los hijos de Job, nuestro querido amigo Job, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Cuando vino y la barca se estaba hundiendo y se levantó una gran tempestad en el mar. La verdad es que esa palabra tempestad se traduce también, la palabra tempestad esa, déjame ver si lo traigo por aquí, se traduce como un seismos, es la palabra griega seismos. ¿Sabe lo que significa? Una sacudida, un terremoto, inclusive un temblor. En el mar fue lo que sucedió. Si el temblor viene de Dios, porque eso significa la palabra seismos, esa palabra que dice, esa palabra que viene como tempestad, es un sismo, para que me entiendas, es un terremoto. De ahí viene la palabra griega seismos, de ahí viene donde se traduce tempestad, pero realmente era un terremoto. Si los terremotos vienen de Dios, entonces Jesucristo hubiera aceptado ese terremoto y no lo hubiera reprendido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dijo: Padre, gracias porque tú envías estos terremotos para destruir toda maldad. Fíjense lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver lo que hizo Jesús, que fue la obra de su Padre, que estuvo en la época de Sodoma. El Padre de nuestro Señor Jesús, ¿cuántos saben que estuvo en la época de Sodoma? Ahí estaba él en manifestación. Bueno, entonces esa tempestad, ese terremoto, esta catástrofe, dice el 25, vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Reprendió los vientos. Nuevamente, ¿qué hizo el Señor Jesús? Reprendió los vientos. La Biblia latinoamericana 95 dice: dio una orden a los vientos. ¿Se da cuenta? Y luego hay otra Biblia, la Biblia del lenguaje sencillo, dice: les ordenó. Les ordenó a los vientos. Cuando viene una catástrofe, un terremoto, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo en la tierra? Ordenarle al terremoto, ¿sí o no? Que se quite, que se vaya, que desaparezca. Porque Jesús le ordenó a la tempestad, ¿sí? Dice que reprendió los vientos, o le ordenó a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza, es decir, se quitó eso, para que me entienda, y hubo calma otra vez. Eso significa bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Jesús reprendió una tempestad. Usted puede reprender un terremoto. Era un sismo, era un terremoto el que estaba en el mar, y Jesús
deshizo ese terremoto, significa que el terremoto no venía de Dios. Por consecuencia, el fuego y el azufre que destruyó Sodoma no venía de Dios. No venía de Dios. Es muy sencillo entenderlo y concluyo con Lucas 17. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo? Con eso hemos estado viéndolo muchísimas veces. Lucas 17, versículo 28. Nuevamente, así como sucedió en los días de Lot, es decir, en los días de Sodoma y de Gomorra. Y con esto concluimos. Le puedo seguir leyendo muchos textos bíblicos, aún más de Génesis 19, 18, escudriñándoselos, para que usted vea que las palabras, tanto destruir, como la palabra matar o destruir, todo ese tipo de palabras, mi hermano, tienen otras acepciones de traducción. Se traducen de otras maneras a nuestro castellano, a nuestro español. Por lo cual el Señor dijo, debemos de escudriñar las Escrituras para comprender realmente, y obviamente siendo revelada por el Espíritu de Dios, comprender qué es lo que sucede en cada historia, cada caso, cada acontecimiento en el Antiguo Testamento, para comprender que tenemos un Dios bueno y que Él no participó en esas catástrofes, sino que fue Satanás, el diablo, el que tenía el control de la tierra en esa época, porque dice Hebreos 2:14 que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, el diablo. Hebreos 2:14 nos lo dice, que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, el diablo. Y 1 Corintios 15:26 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, es decir, la muerte es un enemigo de Dios, no es un amigo. Por consecuencia, Jesús nos revela qué sucedió en Sodoma y en Gomorra. No es nuestro Padre, debemos de escudriñar para entender que no es el autor de las destrucciones que hay ni en la actualidad ni en el pasado. Pero Dios nos la revela cuando hay un hijo lleno del Espíritu Santo de Él, que desea saber y conocer más la bondad y el amor de Él. Usted no debe conformarse, usted debe ser como los de Hechos 17 de Berea. No todo lo que oiga a cualquier lugar que vaya debe usted de asimilarlo, sino de estudiarlo, y que el Espíritu le revele y escudriñarlo para que el Espíritu le revele lo que es una verdad y lo que es una mentira en el Evangelio. Nadie podrá ser libre de la muerte, de la enfermedad, de la muerte prematura. Nadie podrá ser libre de un accidente, nadie podrá ser libre de una catástrofe si no entiende que Dios es 100% bueno. En el porcentaje que usted conozca a Dios, en su bondad, es el porcentaje que va a vivir sobre la tierra. Si cree en los 120 años, pero cree en un Dios 80% bueno, entonces a 120 sáquele el 20% y eso quítele a su vida. Qué feo, ¿verdad? A ver, 120 por el 20%. En 100 son 20 años menos, en 20 son 2, 4, son 24 años menos va a vivir, es decir, usted va a vivir aproximadamente, si usted cree en un Dios 80% bueno, va a vivir 86 años, ya se lo profetizamos. Cree en un Dios 50% bueno y 50% malo, es decir, Dios me sana, pero a veces me prueba con una enfermedad. Bueno, 50%, bueno, 120, se saca que la mitad va a vivir 60 años nada más. Pero si usted cree en usted cree en un Dios 100% bueno, podrá vivir 120 años o más. Lucas 17, versículo 28. Hemos dado bastante evidencia bíblica de 6 audios y 6 videos que van a estar por internet para que usted los vuelva a oír, repetir nuevamente. Y no me voy a seguir con un chistorete que me ay, pero usted no analizó este texto bíblico y aquí dice que Dios destruye. Analizamos los más importantes y vimos que eran palabras hebreas como japá, que significa dar la vuelta, no es destruir. Porque en otro lugar, en Josué 7:8 se tradujo, lo de Génesis 19:25 se tradujo de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué los autores lo hicieron? Porque es el concepto del Dios que tenían y por consecuencia ellos tuvieron que traducir así. En Sodoma destruyó, en Josué 7:8 dio la vuelta, les dio la espalda. ¿Por qué? Porque tenían un concepto de un Dios que destruía, y a lo mejor el que les enseñó la palabra, les enseñó que Dios era el autor de la destrucción de Sodoma y Gomorra, por consecuencia ellos tradujeron en Sodoma, Dios destruyó, y en Josué 7:8 Dios dio la espalda.
Dígame usted si no hay manipulaciones en eso, mi hermano. Por supuesto. Muy bien, Lucas 17, quiero revisar Génesis, ¿no? Estoy patinando ahí en Génesis. Muy bien, terminamos con esto. Lucas 17, el caso de Sodoma y Gomorra, castigo divino, intervención satánica. Jesús nos los aclara. Aparte de todo lo que analizamos, Jesús nos lo dice en el 28, el 29 y el 30. Lucas 17, 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Nuevamente le pregunto, ¿quién lo dijo? Jesucristo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué fue lo que sucedió? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Quién? El fuego y el azufre que descendió ¿de dónde? Del cielo. No del tercer cielo, entiéndalo. Del cielo solamente, porque descendió de la parte de arriba. Los que observaron eso, que uno de ellos fue inclusive Abraham que observó eso, lo único que vio es que descendió algo del cielo. Pero no pueden decirme que fue del tercer cielo donde habita Dios. ¿Me estamos entendiendo? Descendió fuego y azufre y dice, los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo se manifieste y venga por segunda vez en el rapto de la iglesia, que se va a llevar a la iglesia? Dígame, ¿qué va a suceder? Las personas van a quedar aquí, van a ser destruidos por el falso profeta, la bestia y el anticristo. Que aquellos que no acepten la marca de la bestia simple y sencillamente van a ser destruidos. ¿Quién los va a destruir, el anticristo o Dios? Así será en la venida del Hijo del Hombre como en los días de Sodoma. Será como en los días de Sodoma. No es Dios el que va a destruir a Sodoma. En la época de la gran tribulación va a ser ¿quién? El falso profeta, la bestia y el anticristo. La trinidad diabólica son los que van a destruir a aquel que cree en Jesús. O recibe la marca de la bestia o te destruye esa trinidad diabólica, pero no va a ser Dios. Si eso va a ser en la época que venga Jesús, que nos vamos a ir con Él y nos va a librar a los justos como libró a Lot, significa que en la época de Sodoma no fue Dios el que los destruyó, fue Satanás también, y Jesucristo lo compara con la venida de Él. ¿Cómo lo ven? Jesús nos lo dijo todo. No hay nada más que se pueda decir al respecto. Yo creo en Jesús, yo creo lo que dijo Jesús. Si usted lo cree también, bienvenido. A los que creemos en un Dios 100%, bueno, póngase de pie, vamos a darle gracias a Jesús. Gracias al Espíritu Santo porque nos ha mostrado su verdad, su bondad, su amor. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, porque has sido bueno, porque has sido fiel a tu palabra, a tus promesas. Gracias por mostrarnos esa maravillosa bondad de un Dios 100% bueno, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor, para entender este tema específico de Sodoma y Gomorra. Hemos comprendido que tú no fuiste, Señor, el que lo destruiste. Y así será en tu venida, Señor Jesús. Cuando vengas por tu iglesia, nos iremos contigo. Seremos transformados en un cuerpo inmortal. Vamos a adquirir ese cuerpo que perdió Adán, Señor. Estaremos contigo en las nubes, donde tú nos vas a recibir. Estaremos contigo en el paraíso, Señor Jesús. No pasaremos por esta gran tribulación, no pasaremos por persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, porque tú eres bueno y nos llevarás contigo. Pero asimismo, Señor, sabemos que tú, a través de tus servidores aquí en la tierra, de tu pueblo, de tus hijos, de tu cuerpo, que es tu iglesia, tú estás advirtiéndoles, como en Sodoma les advirtió Lot y Abraham. Tú estás advirtiéndole a la humanidad que sean libres de esa catástrofe que viene, de esa persecución, de esas muertes que vienen en la gran tribulación, Señor. Así mismo usa nuestras vidas para predicarles a ellos
así como lo hizo Abraham, al príncipe de Sodoma, así usa nuestras vidas también para enseñarles, Señor, a personas que están en altos puestos, Señor, en los gobiernos de esta tierra, en el nombre de Jesús, para que ellos también, Señor, sean libres, para que esta humanidad sea libre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Una vez más comprobamos que eres 100% bueno, Señor. Gracias te damos porque tu amor y tu bondad ha sido derramada en nuestro corazón, porque nos has dado vida, Señor, para que no descendamos a la sepultura. Declaro que somos saciados de larga vida. Yo declaro que tengo un Dios 100% bueno y que yo viviré en el nombre de Jesús mínimo 120 años, Señor. Yo declaro largura de años y de días. Declaro que soy sano desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Declaro órganos nuevos. Cualquier órgano que está a punto de ya no funcionar, lo declaro nuevo, lo recibo como un milagro creativo, Señor, en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, para predicar tu palabra aquí en la tierra, el conocimiento tuyo, Señor, a las naciones puedan comprender que eres bueno, 100% bueno, Padre. Gracias porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. Yo desato tu unción, tu poder y la gloria tuya y el conocimiento tuyo, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos van a ver por internet, para que ellos puedan obtener esta revelación y puedan vivir la vida que dijo el Señor Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey, porque eres bueno, porque su amor y su misericordia es para siempre. Gloria al Rey. Gloria al Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Él nunca falla a su palabra y a sus promesas. Gracias, Señor Jesús. Amigo que me ves por internet, tiene la opción de recibir a Jesús en esta oración. Y repite conmigo: Señor Jesús, en este día abro mi corazón. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre, que descendiste a las partes más bajas de la tierra en sustitución mía. Hoy te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. De aquí en adelante, sé que cuando parta de esta tierra, después de ser saciado de larga vida, yo estaré contigo en el paraíso, Jesús. Amén. Así es que nos vemos próximo viernes a las 7 de la tarde, amigo que me ves por Facebook. 7 de la tarde estamos viendo el tema del avivamiento presente, cómo oír la voz del Espíritu. Dios te bendice y te declaramos sano en el nombre de Jesús.